Bueno, vamos arrancando con este video donde vamos a ver el último tema que vamos a abarcar en la materia. Es el tema de óptica. Primero algunos comentarios. Hoy sería el último tema de la materia. Los últimos dos temas que vimos que todavía no evaluamos son hidroestática e hidrodinámica. Y bueno, ahora óptica. Estos son los tres temas que entrarían en el examen del jueves que viene, el jueves 30. El martes anterior, el martes 28, van a tener ahí consultas o ejercicios de lo que deseen con Jorge. Así que este es el último video de contenido. Bueno, óptica es un tema que van a estar viendo en otras físicas, así que vamos a explicar lo básico y vamos a tratar de no abrumarlos con las fórmulas y con los ejemplos. Yo voy a ir planteando las cuestiones más generales de la óptica geométrica, y vamos a inmediatamente a hacer algunos ejercicios. Así que arranquemos con eso. Bueno, lo primero que uno tiene que estudiar cuando empieza a hablar un poco de óptica es hacer una introducción a lo que es la luz, porque justamente la óptica lo que estudia es eso, es cómo interactúan las superficies con la luz. Entonces valdría la pena hacer un análisis de qué cosa es la luz. Para eso vamos a hablar un poco de lo que es el espectro electromagnético, ¿sí? Bueno, todo cuerpo que tenga a una determinada temperatura emite lo que se llama radiación electromagnética, ¿sí? Que viene dada por la energía cinética justamente que tienen los átomos, que eso era básicamente la temperatura, y la variación que genera esto en el campo eléctrico que lo rodea, cosas que van a ver seguramente en la introducción a electrónica en física 2. Pero bueno, más allá de eso, lo importante es que cualquier cuerpo emite radiación. Vamos a hacer un dibujo. Cualquier cuerpo emite radiación, ¿sí? La radiación es una onda tridimensional, pero es una onda, así que yo lo voy a graficar en dos dimensiones. Y las ondas, básicamente para describirlas, tenemos que conseguir esta magnitud. O sea, una onda, las ondas pueden ser de varias formas, ¿sí? Pero no dejan de ser ondas. Bueno, el valor que define cómo es una onda es este que está acá. Es el largo que hay entre dos crestas o dos valles, ¿sí? Ese largo coincide porque las ondas son simétricas. Y bueno, a ese largo se le da un nombre bastante sencillo, que es el que se llama longitud de onda. Longitud de onda. Y que se lo suele denotar con la letra lambda. En algún momento lo vamos a utilizar, porque en algunas fórmulas aparece, pero por ahora simplemente lo despreciamos. Simplemente sepamos eso, que todo cuerpo emite radiación electromagnética y la radiación se describe como una onda. Ahora bien, no todos los cuerpos emiten la misma radiación. Justamente la radiación que emite un cuerpo depende de su temperatura, o sea, es función de la temperatura. Entonces vamos a analizar un poquito los tipos de radiación de los cuerpos. Para eso tengo acá preparada una imagen. Acá estamos. Esta es una imagen que seguramente por ahí ya la vieron en los PowerPoint, pero vamos a ver cómo es esto. Bueno, acá tenemos las ondas, ¿sí? Hay ondas que tienen una longitud de onda muy grande y otras que tienen una longitud de onda muy pequeña. Bueno, esa longitud de onda es lo que aparece acá, ¿sí? La longitud de onda, o sea, ondas con una longitud muy grande, sería algo así como un radio de 1000 metros, ¿sí? Una onda con una longitud de onda muy extensa sería con un radio de aproximadamente 1000 metros. Ahora, longitudes de ondas muy pequeñas tendrían este tamaño, ¿sí? ¿Y qué es ese tamaño? Bueno, es 1 sobre 1 con 12 ceros a la derecha, o sea, es un número muy pequeño, 0,12 ceros y un 1. Y estas son las ondas más pequeñas con las que nos vamos a encontrar. Ahora lo interesante es ver que los cuerpos, cuanto más fríos estén, emiten longitudes de ondas más grandes. O sea, un cuerpo muy frío va a emitir ondas con una longitud de onda muy grande, ¿sí? Y cuerpos muy calientes van a emitir este tipo de ondas. Las ondas con una longitud de onda que tiende a cero, ¿sí? Una onda muy compacta. Bueno, y dicho esto, ahora sí podemos analizar un poquito lo que es la luz, ¿sí? Analizando simplemente las longitudes de onda.
Bueno, la luz, por definición, es aquellas longitudes de onda. O sea, si uno analiza todas estas longitudes de onda, va a ver que la mayoría son transparentes para nuestros ojos. Nuestros ojos no ven la mayoría de estas longitudes de onda. La mayoría de esta radiación no se la ve, ¿sí? Pero hay parte de esta radiación que sí se ve. Bueno, y eso es lo que se llama el espectro visible de las longitudes de onda. O sea, nosotros vemos solamente las ondas que tienen esta longitud, ¿sí? Y las vemos con este degradé de colores, ¿sí? Las longitudes de ondas más largas se los ven con los rojos, y las de longitud de ondas más cortas se las ven tirando a los violetas. Y entre medio vemos todos los colores. Bueno, a esto se lo denota la luz. Esto es la luz, ¿sí? Cuerpos que están muy fríos empiezan a emitir en el infrarrojo, empiezan a emitir en microondas y en ondas de radio. Son ondas que nuestros ojos no ven, ¿sí? Por lo general se las describen con el rojo, porque el rojo es el último color que vemos nosotros. Y cuerpos que están muy calientes empiezan a emitir a ultravioleta, rayos X y rayos gamma, muy conocidos por las series y las películas. Y el ultravioleta también, bastante conocido, pero también son radiaciones que nosotros no vemos. Bueno, por ejemplo, si analizamos el Sol, ¿no? Vamos a analizar el Sol. El Sol en su superficie tiene alrededor de, en promedio, ¿no? 6.000 grados Kelvin, aproximadamente la superficie del Sol. Entonces, el Sol emitiría acá, ¿sí? Algo así como los naranjas, los amarillos, bueno. Y es por eso que nosotros lo vemos de ese color al Sol, ¿sí? Hay algunos efectos más que tenemos que analizar, pero básicamente por eso, ¿sí? Ahora bien, eso es en la superficie del Sol, donde ya terminó todo el efecto de la combustión de sus gases. Pero si analizamos el núcleo del Sol, tendría que googlear bien cuál es la temperatura promedio, pero la temperatura promedio del núcleo del Sol ronda los 15 millones de Kelvin, ¿sí? Entonces, en realidad el Sol no emite radiación solamente en su superficie, emite radiación en todo su volumen. Entonces, en realidad el Sol está emitiendo por acá, ¿sí? Por lo que serían los rayos gamma, los rayos X, ¿sí? Y esta radiación es una radiación muy dañina que no la vemos, ¿ok? Pero ¿por qué hago esta alusión con el Sol? Porque, bueno, entre 6.000 Kelvin y 15 millones de Kelvin hay un montón de temperaturas intermedias. Eso quiere decir que el Sol emite en toda esta franja del espectro, ¿sí? Bueno, y eso aplica para cualquier cuerpo. Los cuerpos no emiten una única radiación, sino que emiten una amplia gama de esta radiación. De hecho, el Sol también emite en estas otras, solamente que en mucho menor medida. La temperatura promedio nos dice cuál es la longitud de onda que más emite, pero no quiere decir que no emitamos de otro tipo. Por ejemplo, un humano que está alrededor de los 36 grados centígrados, emite temperaturas alrededor de, acá tenemos, vamos por acá, ¿sí? Una cosa así. O sea, emitimos, obviamente, no en el visible, ¿sí? Tendríamos que estar por acá, pero también emitimos radiaciones inferiores y posteriores, ¿sí? En menor medida. Entonces, la moraleja es que nuestra temperatura promedio de cualquier cuerpo nos dice cuál es la longitud de onda que más se va a emitir. Pero los cuerpos emiten también en otras longitudes de onda, en menor medida, pero también lo hacen. Bueno, volvamos a analizar un poco el Sol, que es bastante interesante. Cuando el Sol emite esta radiación, o todas estas radiaciones, interactúan con el planeta Tierra, donde acá estamos nosotros, ¿sí? Esta radiación llega a la superficie, y en la superficie le pasan determinadas cosas, y esta radiación, bueno, voy a empezar a contar lo que pasa, rebota. Ahora vamos a decir bien qué quiere decir que rebota. Esta radiación rebota y llega a nuestros ojos, y esta parte que rebota de la radiación solar es justamente los amarillos y los naranjas, que es lo que estamos viendo. Gran parte de la radiación del Sol se pierde en la superficie, ¿sí? Esto es lo que calienta al planeta, ¿sí? Porque gran parte de esta radiación no se fue para arriba, sino que quedó embebida en la superficie. Y el problema es que esa radiación
estos fenómenos no explican todo lo que ocurre con la radiación solar. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que la radiación solar en su máximo emite por acá rayos X, rayos gamma. ¿Sí? Si los rayos X y los rayos gamma interactuaran con el planeta Tierra o con el humano, nos mataría a nosotros y a cualquier ser viviente y prendería fuego todo lo que tiene a su alrededor. Pero lo que pasan son distintas cosas. Pasa que la atmósfera es bastante complicada, por lo general tiene nubes, entonces la radiación antes de llegar a nosotros, también parte se ve reflejada hacia arriba y otra parte es absorbida por la nubosidad. Y si uno se va más arriba todavía en la atmósfera, aparece algo que se llama la ionosfera, ¿sí? Que ustedes todavía no vieron química, pero bueno, básicamente lo que ocurre en la ionosfera es que toda la radiación X y los rayos gamma se utilizan para ionizar los átomos de ozono que se encuentran a alrededor de 15 kilómetros de altura de la superficie terrestre. Entonces, estos rayos que son los más dañinos, por fortuna, son absorbidos y son utilizados en la ionosfera. Entonces, la verdad es que no llegan a nosotros estos rayos, llegan justamente estas longitudes, las longitudes del ultravioleta hacia abajo, o sea, longitudes no dañinas. Así todo, como están viendo acá, llega también rayos ultravioleta, que estos sí son dañinos, lamentablemente muchos de estos atraviesan a la atmósfera, entonces llegan parte de los ultravioleta. Esos son los que tenemos que tratar de cuidarnos, porque la atmósfera no pudo hacer nada con ellos. Porque, bueno, ustedes conocerán la famosa frase de la capa de ozono. Bueno, sí, alrededor de los 12 kilómetros hay algo que se llama una gran concentración de ozono, que el ozono absorbe justamente la radiación ultravioleta. Cuanto menos ozono tengamos, más radiación ultravioleta pasa, más peligrosos para nosotros. Bueno, la moraleja es esa, es que el Sol emite longitudes de onda muy pequeñas y muy dañinas, pero por fortuna la atmósfera las absorbe. ¿Y por qué estoy contando todo esto de la absorción, la refracción y la dispersión de las ondas? Es justamente porque es lo que vamos a estudiar, ¿no? Nosotros nos vamos a quedar con el estudio de estas longitudes de onda, la luz visible, ¿sí? Y vamos a ver cómo, si yo ilumino algo, vamos a iluminar algo, cualquier cosa, genero luz, vamos a ver cómo esa luz interactúa con las superficies. Vamos a ver un fenómeno que es el que hace rebotar a la luz. Rebotar no es la palabra correcta, ahora lo vemos mejor. Otro fenómeno que es el que hace que la luz siga su camino, pero deformado en una determinada superficie, ¿sí? Esto es lo que se llama reflexión y refracción, ¿sí? Son los dos fenómenos que vamos a estudiar en esta guía, ¿sí? Tenemos reflexión y refracción. Hay otros más, como la dispersión y la diflexión, pero esos no los vamos a estudiar en esta materia. Vamos a estudiar la reflexión y la refracción. Son palabras medias trabalengua. Yo muchas veces hago una pausa cuando las voy a pronunciar, porque son bastante parecidas. Pero los fenómenos no son exactamente iguales. De hecho, ya los vemos en la gráfica que no lo son. La reflexión, flexión, es esta que está acá, ¿sí? Es el rebote de la luz. Y la refracción es como la luz cambia su recorrido cuando empieza a interactuar con algún otro tipo de superficie, ¿sí? Ahora bien, para hacer todas estas cuentas vamos a tener que analizar un poco a qué velocidad viajan estas ondas que salen desde el Sol o desde cualquier otro lugar, ¿sí? Bueno, estas ondas viajan a lo que se llama la velocidad de la luz, ¿sí? Es la velocidad de las ondas electromagnéticas, no solo de la luz, sino de todas las ondas. Se la suele denotar con la letra C, ¿sí? Y es algo así como 300.000 kilómetros sobre segundo, o también lo van a ver escrito como por notación científica, 3 por 10 a la octava metros sobre segundo, para pasar a nuestro sistema de unidades. Sí, este es el fácil de recordar, ¿no? 300.000 kilómetros sobre segundo, una velocidad altísima, o 3 por 10 a la octava metros sobre segundo.
Así que todas las cuentas que hagamos sobre la luz o sobre cualquier otra franja del espectro electromagnético, vamos a suponer que se mueve a esta velocidad, ¿sí? La luz nos abre las puertas a algo que se llama la relatividad, que es un tema que lamentablemente no vemos tampoco en esta materia, pero es muy interesante, porque la relatividad plantea que en la física todo es relativo a nuestro sistema de referencias, como venimos trabajando en el pizarrón. Según el sistema de referencias que uno plantee, todo cambia, ¿no? La velocidad es positiva, es negativa, es mayor, es menor, depende del sistema, un resultado te puede dar más o menos. Eso plantea la relatividad, pero justamente la velocidad de la luz no es relativa a nada. La velocidad de la luz es siempre la misma en cualquier sistema de referencia, y eso va a ser la teoría de la relatividad. Espero que en algún momento la estudien porque es muy interesante. Bien, ahora vamos a analizar un poco cómo es esto de la reflexión y refracción. Vamos a hacer los dibujos clásicos para entenderlo. Vamos a hacer un dibujito tradicional, pero bastante más simplificado. Acá tenemos una superficie rocosa, si quieren. ¿Sí? Ahora después definimos bien qué podría llegar a querer decir rocosa. Tenemos luz que llega a esta superficie. ¿Sí? Como toda superficie, como cuando teníamos diagramas de cuerpo libre, uno puede plantear una recta normal, ¿no? Si fuera un objeto físico, sabríamos que tiene una fuerza normal actuando en este sentido. No, pero no es el caso, ¿no? La luz no tiene par de acción y reacción, ni mucho menos. Lo que vamos a ver es que esta luz, cuando interactúa con este objeto, sale reflejada en sentido contrario, pero guardando la siguiente relación. El ángulo de incidencia, que se lo voy a llamar θ 1, el ángulo de incidencia de esta luz con relación a la normal, el ángulo con el que incide es exactamente igual al ángulo de salida de la luz, ¿sí? Entonces, con el ángulo que uno llega a la superficie es con el mismo ángulo que rebota o que sale expulsado. Entonces tenemos que θ 1 es exactamente igual a θ 2. Fundamental. Esta es como el teorema fundamental de del reflejo, ¿sí? De la reflexión. Entonces vamos a poner acá. Reflexión. Créanme que no hay mucho más que decir sobre la reflexión. Con el ángulo de incidencia es exactamente igual al ángulo en el cual es reflejada la luz. Bastante sencillo eso, no hay mucho más que aportar. El otro fenómeno que sí es un poquito más interesante es, vamos con lo mismo. Otra vez tenemos la luz. Nuevamente tenemos el θ 1, que es el ángulo de incidencia. Pero ahora, en vez de interactuar con una roca, interactuamos, por ejemplo, con un fluido. Podría ser el agua o cualquier otro. ¿Qué le pasa a este reflejo? Bueno, este reflejo no va a ser hacia arriba, no se llama reflejo, se llama refracción. Va a ser que el recorrido esperado no va a ser ese, sino que por lo general va a ser más hacia abajo, va a ser más inclinado, y acá vamos a tener un nuevo ángulo θ 2. Que θ 1 y θ 2 no son iguales, o sea, el ángulo de incidencia no es exactamente igual al ángulo de la refracción, son distintos, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo se calculan, pero son distintos, ¿sí? Y esto es lo que hace que muchas veces cuando uno mete un objeto en el agua, ¿sí? Cuando uno ve un objeto en el agua, como parece una moneda, el cerebro piensa que la luz viaja en este sentido, pero en realidad la luz viaja en este sentido. Entonces, es por eso que muchas veces vemos a los objetos más cerca de lo que están, cuando estamos, por ejemplo, en una pileta. Si uno ve algo sumergido y piensa que está cerca, pero empieza a meter la mano y se da cuenta que está bastante más lejos. Eso es porque nuestro cerebro piensa en la linealidad del viaje de la luz, pero no es así. Bueno, así que ahí tenemos esa cuestión. Entonces estamos analizando la interfase entre dos fluidos, dos sustancias, dos ambientes totalmente distintos. A los ambientes
se los denota con la letra N. En este caso sería el ambiente N1 y el ambiente N2. ¿Sí? Donde N1 y N2 tienen un nombre particular que es lo que se llama el índice de refracción. Obviamente tiene el nombre que uno esperaba, no le pusieron ningún nombre raro por fortuna. El índice de refracción nos dice justamente cómo viaja la luz en ese fluido, ¿sí? Esta velocidad de la luz, creo que no lo dije, es en el vacío, ¿sí? Si la luz no hace que se propague en otro medio, se va a mover más lento. Bien, detalle no menor porque si no lo que iba a decir ahora no iba a tener sentido. Entonces, ahora vamos a ver cómo es la relación entre esto. Bueno, básicamente la relación nos dice que el índice de refracción multiplicado por el seno del ángulo de incidencia de θ1, o sea, este valor multiplicado por el seno de este ángulo es exactamente igual a el otro índice de refracción multiplicado por el seno del ángulo de refracción, justamente. Y esto es lo que se llama la ley de Snell, perdón. No sé cómo se pronuncia en realidad. Snell es como se escribe. Ley de Snell. Creo que con 2L o con una, no lo recuerdo, pero bueno, esta es la ley de Snell, que es la fórmula más interesante que vamos a utilizar en estos ejercicios. O sea, todo va a estar apoyado en este fenómeno. Y bueno, para finalizar, vamos a suponer otra vez que tenemos agua, tenemos unas de luz nuevamente, obviamente la normal. Dijimos, bueno, en el agua va a haber refracción. ¿Sí? Así que este θ1 se va a ver refractado con este ángulo θ2, pero la realidad es que los fenómenos no se estudian por separado, pero no son fenómenos aislados, sino que seguramente ocurran ambos en simultáneo. O sea, parte de la luz se va a ver reflejada y otra parte de la luz se va a ver refractada, ¿sí? Así que es importante que los fenómenos se estudian por separado, pero ocurren en simultáneo. Así como también ocurren otros fenómenos que la luz, como dijimos, no llega en una única longitud de onda, sino que en distintas longitudes de onda llega. Y esa longitud de onda varía un poco la refracción y la reflexión. Entonces ahí aparece la dispersión, ¿sí? Pero eso no lo vamos a estudiar. O sea, es este mismo análisis, pero para cada longitud de onda, empieza a generar las derivaciones de la dispersión, ¿sí? Es para dónde viaja la luz según su longitud de onda. Bien. Entonces, cuando hablemos de refracción, nos estamos refiriendo a esto. Cómo cambió su camino la luz al cambiar de una fase a otra. Bueno, pasemos a... Creo que no tengo más nada que decir sobre fórmulas. Creo que con estas dos fórmulas vamos a poder resolver todos los ejercicios, porque el resto va a ser meramente trigonometría. Pero bueno, si necesitamos alguna fórmula más, en algún momento la vemos. Pero estas dos son como las fórmulas básicas y súper necesarias para estos problemas. Así que vamos a empezar con algunos problemas sencillitos y vamos a ir escalando poco a poco en la dificultad y voy a ir marcando qué cosas podrían entrar en el examen. Bueno, el índice de refracción, entonces, dijimos que es el que se llama N, es el que nos describe, me equivoqué de color, es el que nos describe cómo viaja la radiación en un determinado medio. ¿Sí? Eso dijimos en el apartado anterior. Ahora bien, en ningún momento hablé de las unidades ni cómo es, pero hace un ratito dije que la luz viaja a 3 por 10 a la octava metros sobre segundo en el vacío, ¿sí? Pero en cualquier otro medio viaja más lento que en el vacío, ¿sí? Porque tiene interacción con el ambiente, justamente. Entonces, justamente esa división entre la velocidad de la luz y la velocidad, se lo suele llamar así, pero los voy a confundir, de la luz prima, ¿sí? O con asterisco. Yo lo voy a llamar de otra forma, velocidad de la luz n, ¿sí? O sea, la velocidad de la luz dividido la velocidad de la luz en el ambiente es lo que nos da el valor de n. O sea, esa variación de la velocidad por culpa del ambiente es lo que nos describe n. Entonces, dicho esto, podemos hacer ejercicios sencillos como estos,
Acá tengo uno separado. Que creo que en este las cuentas van a ser sencillitas, pero para entender el concepto viene bien. Por ejemplo, el ejercicio nos dice, si la velocidad de la luz en un cierto medio, cualquiera, no sé, en dulce de leche, si la luz dentro del dulce de leche viaja a esta velocidad, o sea, una velocidad menor a la velocidad de la luz, ¿cuál es el índice de refracción? Entonces la cuenta que uno tiene que hacer, demasiado sencillo, pero para entender el concepto es la velocidad de la luz sobre la velocidad en la que está viajando verdaderamente la radiación. ¿Sí? Este cociente nos va a dar un número menor que 1, obviamente, siempre, porque nunca vas a poder viajar más rápido que la luz. En este caso vemos que es un índice que, como todo índice, no tiene unidades, ¿sí? Es un índice que en este caso va a dar aproximadamente 1 y pico. ¿Sí? No tengo para hacer la cuenta, pero debe dar aproximadamente 1.5, poquito más de 1.5 seguramente. Así que bueno, de esta forma se calcula el índice de refracción si no lo tenemos. Para calcularlo, la única opción es medir a qué velocidad está viajando una determinada radiación. Si no tenemos ese dato, difícilmente podamos justamente saber cuál es n. Por lo general, n va a ser un dato de los ejercicios, ¿sí? Pero si no lo tenemos, necesitamos la velocidad en la que viaja la radiación. Si no, no lo tenemos. Vamos con este otro ejercicio que también es bastante sencillo, pero nos sirve para aplicar otra de las fórmulas. Ven, en este caso tenemos el valor de n. Esperen que todavía no lo leí, ¿sí? Unas de luz se propagan en el vacío. El vacío quiere decir que n1 vale 1, justamente porque la división entre la velocidad de la luz y la velocidad de la luz es la misma, da 1. ¿Sí? Se propaga sobre el vacío, incide sobre una placa de vidrio, ¿sí? En el vacío el ángulo con la normal es 35.5 y en el vidrio el ángulo es de 23.1. Determine el índice de refracción del vidrio. Bien, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos lo siguiente. Tenemos el vidrio, llega la luz, este es el vacío, tenemos un N1 que vale 1, acá tenemos la normal, conocemos este ángulo y conocemos que en este vidrio el ángulo es 23.1 grado, ¿sí? Y no conocemos este valor de n, no lo conocemos. Y justamente es lo que nos pregunta, ¿cuánto vale este n2? Bueno, ¿y cómo hacemos? Bueno, sencillo, ¿no? Porque sabemos la fórmula de Snell, n1 por el seno de θ 1 tiene que ser exactamente igual a n2 por el seno de θ 2. Y si lo miramos acá detenidamente, tenemos casi todos los datos. Tenemos un 1 por un seno de 53 grados. El seno lo paso dividiendo y es el seno de 23,1 grados. Y esto nos da n2, ¿sí? La cuenta se las dejo para que la hagan ustedes, pero vemos que el despeje de n2 es muy sencillito. O sea, de esta forma describimos cuánto vale el n2. Así que este es otro tipo de ejercicio que se pueden encontrar. Encontrar el índice de refracción conociendo por lo menos el ángulo de refracción, ¿sí? Así que interesante este, les dejo para que hagan la cuenta. Pasemos a uno un poquitín más completo, no más difícil, pero sí más completo. A ver qué sale. Vamos con este. Ahí pegué, a ver, no se colgó nada, no. Bien, vamos con este. Este es bastante más complicado, no en el sentido de las cuentas, pero sí en lo que hay que plantear. De hecho, acá necesitamos el dibujo sí o sí, pero nos vamos a perder. A ver, ¿qué dice? Tenemos un vidrio grueso con un índice. Tenemos un índice, genial, tenemos un vidrio. Este es el vidrio que tiene el índice N3 igual a 1.52. Listo, ese es un vidrio. Está en el fondo de un estanque con agua. Ok. Bien, tenemos un estanque con agua, todavía no sé si voy a usar eso. El agua, o sea, tenemos un estanque de agua. Acá tenemos el vidrio. Bien, entonces el agua es todo lo que está en el estanque, que tiene un índice N2, 1,33, ¿sí?
Estos índices vienen dados por la velocidad de la luz dividido la velocidad a la cual viaja la luz en este fluido. Entonces, ¿qué quiere decir que N2 sea menor que N3? Bueno, la división da menor cuanto mayor es el denominador, ¿sí? Entonces, quiere decir que la luz viaja más rápido acá, en N2, porque al ser un número, al viajar más rápido, dividimos por un número más grande, entonces el cociente nos da más pequeño. Eso, nada, un análisis que uno puede hacer. Bueno, sigamos. Un rayo de luz en el aire, N1, en el aire, más que en el aire diría en el vacío, ¿sí? O sea, acá tenemos otra interfase, pero esta es con un N1, que vale 1, o sea, esto es el vacío, no es el aire. Incide sobre el agua con un ángulo de 60 grados. Bueno, acá tenemos el agua. Tenemos un rayo que incide con un ángulo de 60 grados. Acá vamos bien. Con la vertical, o sea, con la normal. ¿Qué ángulos hay entre el rayo y la normal? Ok. Y la normal en el agua y B con el vidrio. Bien, perfecto. Vamos a ver cómo analizamos esto. A ver, voy a usar colores distintos para analizar cada interfase. Tenemos, llega este rayo, interactúa con el agua y es desviado. En el agua viaja con una determinada trayectoria. Esta trayectoria la voy a llamar θ2. ¿Sí? Es la referente a N2. Y después interactúa con el vidrio. No queda otra. Interactúa con el vidrio y también cambia su trayectoria. Así que la voy a forzar bien para que se vea. Voy a deformarla bastante para que se note que es otra trayectoria. ¿Sí? Y acá tenemos un θ3. ¿Sí? Bien, genial. Entonces ahora la pregunta es, ¿cómo calculamos esto? Bueno, acá hay varias cuestiones para analizar. Bastantes, diría yo. Vamos a volver a la pregunta, ¿no? ¿Qué ángulos hay entre el plano, hay entre el rayo y la normal A en el agua? ¿Sí? Entonces me está preguntando básicamente cuál es este ángulo, ¿sí? Y cuál es el otro ángulo con respecto al vidrio, ¿sí? Entonces, pasemos a hacer las cuentas, a ver qué datos necesitamos. Vamos a trabajar con esta interfase. La interfase del agua, lo voy a hacer con este color. ¿Qué tenemos? Tenemos que 1 multiplicado por el seno de 60 tiene que ser exactamente igual a el índice de refracción del agua multiplicado por el seno de θ2, en este caso, que no lo conocemos. Bueno, bastante bien, ¿no? Porque tenemos el seno de 60 grados dividido 1.33 y todo esto le aplicamos el arcoseno. ¿Sí? Si aplicamos el arcoseno de esta cuenta, conseguimos θ2. Nuevamente esta cuenta se las dejo a ustedes para que practiquen con un poco las unidades y las cuentas, pero fue fácil conseguir θ2, hice simplemente un despeje. El problema va a estar en θ3. ¿Cómo hago yo para conseguir θ3? Podría ser más complicado, pero no lo es. ¿Por qué? Porque acá viene un poco la magia de la trigonometría, ¿no? A ver si lo visualizamos. Yo para hacer la misma cuenta necesitaría sí o sí conocer este ángulo. Y lamentablemente no lo conozco. Pero bueno, la verdad es que sí lo conozco. ¿Por qué? Voy a hacer un poquito más grande acá el dibujo. Voy a dibujar esto mismo, pero acá, más corrido. ¿Sí? Así lo vemos bien. Bueno, exageré un poco. Este era θ2. Ahora bien, si yo trabajo con opuestos por el vértice, o sea, supongo que este rayo vino en línea recta, este ángulo es θ2, es el mismo, son opuestos por el vértice. Motivo por el cual puedo suponer que θ2 está también acá. Entonces, este dato que no teníamos, ahora sí lo tenemos, coincide con este otro, ¿sí? Por opuestos con el vértice. Entonces, en nuestro vidrio, en nuestro cristal tenemos lo mismo, tenemos N2, que lo conocemos, por el seno de θ2.
que acabamos de calcular, ¿sí? Es este de acá. Esto tiene que ser igual a n3 por el seno de θ 3, que es el otro que no conocemos, ¿sí? Entonces, si miramos, el despeje queda igual. N2 es 1,33 por el seno de θ 2. θ 2 lo calculamos en el apartado anterior. Dividido N3, que lo conocemos, es 1,52. Y a esto le aplicamos el arcoseno. Y de esta forma conseguimos θ 3. Bien. Entonces, el ejercicio era hacer lo mismo que antes 2 veces, pero teníamos que encontrar este ángulo por medio de trigonometría, ¿sí? Opuestos por el vértice en este caso. Así que bueno, hicimos un ejercicio bastante más complicadito por esa deducción. Bien, ahora continuemos haciendo un ejercicio ya más enfocado en el parcial. Un ejercicio típico que es de proyección de sombras, ¿sí? En distintas superficies. Vamos a ver si lo puedo cortar rápidamente. Ahí lo tenemos. Bien, mientras lo copio, primero recordemos cómo son los típicos ejercicios de, no sé, del ingreso de Mate 1, ¿no? Donde por ahí uno tiene un árbol y el sol, ¿sí? Y se suele preguntar cuál es la sombra que se genera del árbol. Una cosa así, la pregunta. ¿Sí? Y eso básicamente viene dado con el ángulo de incidencia del sol. Genial. Bueno, eso pasa en un universo donde no hay ni refracción ni refracción, ¿sí? Pero la realidad es que esto mismo, en una superficie que no sea así tan sencilla, con tantas simplificaciones, podría ser más complicado. Entonces vamos a ver el siguiente ejercicio. Básicamente es lo mismo, ¿no? Preguntan cuál es la sombra de un determinado poste, ¿sí? Tenemos que calcular la sombra de este poste. Este vendría a ser el árbol nuevo, ¿sí? Pero ahora está en dos sustancias, no está solamente en el piso, sino que ahora está embebido en la atmósfera, o en el vacío, mejor dicho, en una superficie acuosa, y queremos ver esta sombra. ¿Cuál es esta sombra? ¿Sí? Bien, y los datos que nos dan son los siguientes. A ver, la altura del poste, 2,20 metros, desde el fondo de un estanque, etcétera, hasta una altura 70 centímetros por arriba del nivel del agua, es esto que está acá. Si la luz incide con un ángulo de 33, este es el ángulo que tenemos, con la horizontal, halle la longitud x1 más x2, que es esto que está acá, que básicamente es la sombra del poste. Ya queremos saber cuánto vale x1 más x2. Así que bueno, empecemos a ver cómo planteamos esto. La realidad es que el truco es siempre el mismo, ¿no? Tenemos que trabajar con el ángulo correspondiente a la luz al ángulo de incidencia y la normal. Por ende, el dato que nos dan no nos sirve. El que nos sirve es el ángulo complementario, es decir, 90 menos 33, que en este caso es 57 grados. Entonces, este es el ángulo que verdaderamente nos interesa, el de 57 grados, ¿sí? Bien, entonces, ¿cuál es el planteo que tenemos? Tenemos que 1, que vendría a ser el N1 por el seno de 57, es exactamente igual a este ángulo que se llama alfa, multiplicado por su seno, o sea, el seno de alfa, mejor dicho, o sea, 1,33, ¿sí? El coeficiente de refracción, por el seno de, en este caso, alfa, ¿sí? Con el mismo truco de siempre, sabemos que alfa es exactamente igual a el seno de 57 sobre 1,33, pero esto aplicando el arcoseno. Ahí tenemos el arcoseno de este valor, nos da alfa. Bien, una vez que tenemos alfa, ya avanzamos bastante. Ya tenemos este dato, ¿sí? Y bueno, ahora viene trigonometría bastante básica. ¿Por qué? Vamos a pararnos sobre este triángulo, el triángulo de color galaxia, ¿sí? Donde en ese triángulo conocemos todo. Y conocemos un montón de datos. Voy a dibujar acá el triángulo. Queremos encontrar cuánto vale x2. Fácil.
¿Por qué fácil? Porque conocemos este ángulo alfa, que es este que está acá. ¿Sí? No dije cuánto vale, pero lo conocemos. Conocemos esta altura, ¿sí? Que si bien no es un dato, viene implícito acá, ¿no? Porque sabemos 2.2 metros menos 70 centímetros. Eso nos da un total de 1.5 metros. ¿Sí? Entonces tenemos el adyacente y tenemos el ángulo y queremos sacar el opuesto. Podemos decir que la tangente de alfa es el opuesto sobre el adyacente, ¿sí? Entonces 1,5 por la tangente de alfa, reitero, alfa lo conocemos, nunca hice el valor numérico, pero lo conocemos, nos da x2. Entonces, a ver, alfa ya lo sabemos, x2 ya lo sabemos, ¿sí? Voy a subrayar los valores que ya tenemos, pero que yo no calculé. Los pueden calcular ustedes tranquilamente, ya los conseguimos. Bien, y nos faltaría x1. Y este, mirando el dibujo, parece más difícil, pero la verdad es que no lo es. ¿Por qué? Porque x1 es exactamente igual a este lado, y sin saber nada de refracción y de reflexión, ¿sí? Lo podríamos haber calculado, ¿no? Con trigonometría básica, así que vamos a hacerlo. Voy a hacer el triangulito con este amarillo que no se ve nada, pero no importa. Para esto me sirve. ¿Por qué? Porque tenemos los datos. Tenemos este 33. Me encantaría saber cuánto vale este x1 y el otro dato que tenemos es el 70. Entonces, otra vez, necesitamos el adyacente y tenemos el opuesto. Entonces, la tangente de 33 grados es igual al opuesto, que es 70, sobre el adyacente. Entonces, el adyacente viene dado por 70 dividido la tangente de 33. De esta forma, sabemos cuánto vale x1. Entonces, la solución final, la respuesta, la sombra, es x2 más x1. Un ejercicio bastante lindo, porque no tiene mucho de refracción y reflexión, ¿sí? Pero involucra bastantes conceptos y, bueno, incluso trigonometría básica también. Así que me parece un muy buen ejercicio este que acabamos de hacer. Bueno, y ahora pasemos al último grupito de ejercicios interesantes para hacer. Para eso volvamos a la condición ideal, ¿no? Tenemos un rayo de luz, la normal, un determinado ángulo. Vamos con un índice de refracción, 1, supongamos que estamos en el vacío. Bueno, ¿y qué pasa? Cuando uno entra al aire, por ejemplo, y se encuentra con un índice de refracción distinto, hay algún tipo de cambio de fase, ¿no? Entre un fluido y otro, ¿qué ocurría? Bueno, ocurría que, por lo general, el ángulo de refracción, θ 2, iba a ser menor, ¿sí? Ahora bien, ¿qué ocurre si yo a este mismo ángulo lo empiezo a curvar cada vez más? Supongamos que lo curvo acá, ¿sí? Como es el seno de un ángulo, va a llegar un momento que ahora, si bien el ángulo va a seguir siendo menor, va a estar cada vez con menor pendiente, ¿sí? Vamos con un caso más. Supongamos que ahora lo inclino más todavía, cada vez lo inclino más. Sigo trazando la normal y esto cada vez va a ser menor. Bueno, ¿qué ocurre? Va a llegar un momento en el cual, vamos a hacer el dibujo otra vez, yo para un determinado ángulo voy a conseguir una reflexión o una refracción que es totalmente colineal con la superficie. O sea, podría llegar a pasar esto, ¿sí? Que el θ 1 claramente va a depender de las fases. Tengamos un determinado θ 1 que genere este θ 2. Un θ 2 de, en este caso, 90 grados con la horizontal. Eso podría pasar según como sean N1 y N2, tranquilamente, ¿sí? Bueno, esto que tenemos acá, este θ 2, se lo suele llamar θ crítico,
perdón, este no es el tita crítico, de hecho tita 2 ya lo conocemos, es de 90 grados. El tita 1 es el que se lo suele llamar tita crítico, o sea, es con el ángulo para el cual no hay ningún tipo de refracción, solamente hay reflexión, ¿sí? Solamente se refleja. ¿Por qué? ¿Por qué se llama crítico? Porque si yo llego a curvar un poco más el haz de luz, la luz ya no se va a ver refractada, sino que se va a ver reflejada, ¿sí? A partir de este instante va a aparecer la reflexión, ¿sí? Por eso se lo llama reflexión interna a este concepto. Un determinado ángulo para el cual desaparece esta componente en la superficie nueva, en la acuosa, ¿sí? Entonces, si yo me extiendo un poquito más de este ángulo, lo que vamos a conseguir es algo así. Es decir, que el haz de luz no atravesó nuestra superficie, ¿sí? Eso se lo llama reflexión interna total. Y suele estar descrita por este valor, ¿sí? Por el tita crítico, porque para cualquier ángulo mayor a ese tita crítico va a empezar a ocurrir eso. Y la única fórmula que necesitamos conocer para esto es que el tita crítico viene dado por el arcoseno, ¿sí? De N2 sobre N1. N1 es la superficie inicial, N2 la nueva superficie. O sea, este es el tita crítico. Bastante sencillo. Bien, pasemos en claro esto a algún tipo de ejercicio. A ver, hagamos este. Quizás no sé si es el mejor ejercicio para empezar porque tiene una complejidad extra, pero ahora lo vemos. Tenemos un haz de luz en el vacío, ¿sí? N igual a 1, sobre un medio transparente formando un ángulo de 55, este 55. Los rayos parcialmente reflejados y refractados, ¿sí? Son perpendiculares entre sí, o sea, lo que se refleja y lo que se refracta forma un ángulo de 90, o sea, esto es una suposición, ¿sí? No es que siempre ocurre esto, ni mucho menos, simplemente lo dice el enunciado, ¿sí? Dice que este es un ángulo de 90. Determine el índice de refracción del medio 2, o sea, calcular N2. ¿Y cuánto vale justamente el ángulo crítico, que es lo que acabamos de definir? Bueno, y acá aparecen varios conceptos. A ver, hay que encontrar una relación entre tita 1 y tita 2. ¿Y cuál es la relación? Bueno, sabemos que tita 1 aparece en estos dos lugares, ¿sí? Y también sabemos que, mirando esta parte del gráfico solamente, tita 1, tita 2 y 90 grados, ¿qué hacen? Forman el semicírculo. Motivo por el cual podemos decir que 180 grados no es otra cosa más que los 90 que me vinieron de dato, más el tita 1, que lo teníamos de dato, 55, más el tita 2. ¿Sí? Solo con los datos podemos hacer eso. Entonces, tenemos 90, pasa restando, me quedan 90. El 55 pasa restando, me quedan 35. ¿Sí? 35 grados es el tita 2. ¿Sí? Pasé el 90 restando y pasé el 55 también restando. Bueno, de esa forma tenemos tita 2. Ya es bastante. Ahora bien, tenemos que utilizar la ley de Snell, que por ahora, ¿qué tenemos? Tenemos el índice de refracción 1 por el seno de, en este caso, 55 grados, es exactamente igual a N2 por el seno de los 35 grados. Así que haciendo la cuentita de siempre, sabemos que N2 viene dado por el seno de 55 dividido el seno de 35. De esta forma ya sabemos cuál es el índice de refracción N2. Ya lo conocemos. No sé cuál es porque la cuenta no la voy a hacer, pero ya sabemos cuál es. Y ahora pasemos a la siguiente pregunta, ¿no? Que es ¿cuánto vale el ángulo crítico para el cual va a haber reflexión interna? ¿Sí? Lo que dice acá, el apartado B. Bueno, ¿y cómo hacemos eso? Eso lo hacemos por medio de lo que teníamos acá, ¿sí? El ángulo crítico viene dado por el arcoseno de N1 sobre N2.
sencillito. Entonces vamos a calcularlo. El ángulo crítico es igual a el arco cuyo seno viene dado por N2, que no sé cuál es, pero lo acabo de calcular, sobre N1, que en este caso vale 1. Así que este es el ángulo crítico. Lo pueden calcular sin ningún tipo de inconveniente. Bastante sencillo ese cálculo. Así que bien, este es otro tipo de ejercicio en los cuales se les puede llegar a tomar. Cerremos entonces con este último ejercicio, que más que un ejercicio es una reflexión, ¿sí?, interna. Reflexión de reflexionar, ¿no? No tanto de las de luz. Supongamos que tenemos una superficie y unas de luz, la clásica. En las de luz incide con un determinado ángulo, cualquiera, no sé, voy a poner 60 grados por poner. Y supongamos que estamos en el vacío, o sea que desde la luz viaja a la velocidad de la luz, justamente. Ahora bien, la pregunta es, suponiendo que en esta superficie, el haz de luz que fue refractado con este θ2, que no conocemos, supongamos que la velocidad empieza a ser 2 veces la velocidad de la luz. O sea, la velocidad de la luz una vez que atraviesa esta fase, o sea, una vez que estamos en N2, supongamos que esta velocidad es 2 veces la velocidad de la luz. ¿Sí? ¿Qué pasaría con este ángulo θ? ¿Sí? ¿Y cuánto tendría que valer N2? Esa es la cuenta que me gustaría que hagamos o que pensemos a ver qué ocurre si llegara a existir algún medio que duplica a la velocidad de la luz. Veamos qué ocurre. Planteemos las ecuaciones de Snell. Tenemos N1 que vale 1, ¿sí?, porque es el vacío, 1 por el seno de 60. Y esto debería ser igual a N2, que no lo conocemos, por el seno de este ángulo que tampoco conocemos, lamentablemente. Pero este índice de refracción no lo conocemos, pero lo podemos calcular, ¿no? Porque el índice de refracción no es otra cosa más que la velocidad de la luz por la velocidad en la cual se mueve la luz en ese fluido, ¿no? Entonces, por ende, tenemos que este N2 vale 0,5. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me queda la ecuación? Me queda que el seno de 60 es 1/2 del seno de θ2. Motivo por el cual 2 veces el seno de 60 es igual a θ2 si yo aplico el arcoseno. ¿Sí? Entonces, mi pregunta es, ¿qué pasaría con este θ2? ¿Y qué deducción podrían llegar a hacer ustedes si planteamos esto? Entonces les dejo esta última cuenta, que nada, es hacerla con calculadora y ver cuánto vale este θ2, y me comenten un poco qué creen que pasaría y qué tan disparatado o no sería que exista un fluido de esta forma. Entonces, bien, de esta forma cierro este apartado de óptica, donde si me preguntan a mí qué tipo de ejercicios podríamos llegar a evaluar, uno así, ¿no? Una determinada sombra en un determinado fluido, algún ángulo crítico así bastante sencillito podría ser, y bueno, no mucho más, ¿sí? Me parece que esos dos tipos de ejercicios podrían ser los más apropiados para evaluar en un examen. Así que bueno, mi consejo es hagan todas las cuentas que yo dejé en el aire para que vean cómo de verdad funciona esto, y bueno, cualquier duda nos van preguntando. Así que bueno, muchísimas gracias.